Hoy es día 8, nuevos comienzos. Este es mi año 2018, año de bendición. Yo no camino de acuerdo a lo que veo con mis ojos físicos, sino camino de acuerdo a lo que creo con mi corazón. He decidido creer la palabra de Dios, la palabra que me alumbra y que me ayuda a avanzar hacia el cielo. Este es mi día de revelación, de conocimiento, de avance, de liberación, de sanidad, de prosperidad. Todo lo que Dios ha determinado, yo lo recibo en este día y doy gracias al Padre, gracias a mi Señor Jesús y gracias al Espíritu Santo por toda bendición en este día. En el nombre de Jesús hago mi declaración. Amén y amén. Aleluya. Abre tu Biblia, vamos a meditar en la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. 1:19 de Segunda de Pedro. Dice la Escritura, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vuelvo a repetir, voy a parafrasear. Tenemos en nuestras manos la palabra profética que es la Biblia. La Biblia es la palabra profética de Dios. Es lo más seguro que tenemos aquí en la tierra y debemos estar atentos como a una antorcha. La palabra profética que es la Biblia es una antorcha, es un faro de luz. Un faro tiene función primordial en la noche para alumbrar a los barcos, sobre todo en tiempos de tormentas. Y creo que estamos viviendo las peores tormentas que la humanidad pueda tener en esta generación. Si tú eres atento a las noticias, sabrás de que en México 2017 fue el año de mayor violencia, como nunca ha habido en nuestro México. Han muerto personas que no han sucedido ni en las guerras, que todos los días están en las noticias en el Medio Oriente. Y estamos comenzando el mes de enero, hoy es día 28, y el número de muertos es alarmante. La inseguridad de nuestras ciudades, de nuestros pueblos. Hay miedo y temor en la sociedad. No pueden acudir al hombre porque el hombre está lleno de maldad.
Así que hay que voltear a ver la antorcha. La antorcha la tienes en tus manos, es la Santa Biblia. Y hoy vienes a la casa de Dios para escuchar de la palabra profética de Dios, para ser alumbrado. Dios, todo lo que Él ha contemplado en la profecía, previamente lo anuncia. Lo que hoy está sucediendo, violencia, muerte, inseguridad, enfermedades, todo ello es parte de la profecía para nuestra generación. Ningún cristiano tiene que caminar con miedo ni temor, para eso somos cristianos. Y venimos a la iglesia para eliminar todo aquello que esté llegando a nuestra mente y esté ocasionando miedo o temor. No venimos por religión, la religión no me ayuda absolutamente en nada. En cambio, la palabra de Dios sí me va a ayudar. Una persona puede tener religión cristiana, llámese como se llame su denominación, pero si no está atento a la antorcha que es la palabra profética, ¿cómo será alumbrado? Por eso, aquí dice la Escritura, debemos estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, como los tiempos de hoy, hasta que el día esclarezca. Tú tienes que aprender a declarar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios se cumplen si tú lo crees y lo declaras. La palabra es para hablarla, no para callarla. Tú tienes la Biblia, es palabra escrita, pero toma vida esa palabra por tu boca cuando la declaras. Y a la primera persona que hay que declararle la palabra es a uno mismo para que se fortalezca uno en fe. Háblale a tu alma, háblale a tu cuerpo, háblale a tus finanzas, háblale a tu trabajo, háblale a tu familia. Por eso, hoy el Espíritu Santo nos está exhortando a estar atentos a la antorcha que es la palabra profética, porque todo lo que está sucediendo es conforme a la profecía, y Dios no ha dado la profecía para meter miedo a nadie, sino para que el ser humano esté preparado para que cuando vengan los acontecimientos sepa qué hacer. La noche solamente son 12 horas, es temporal, transcurre la noche, pero sabemos, tenemos siempre la esperanza que va a haber un nuevo día, el sol saldrá, alumbrará, las enfermedades son temporales, las circunstancias adversas de tu vida son temporales, cualquier problema que estés pasando en tu vida personal, matrimonial, con tus hijos, laboral, es temporal. Pon tu atención en la palabra profética que tiene promesas de bendición para tu vida espiritual, para tu vida de sanidad física, para tu vida de sanidad financiera. Así que Dios quiere que estemos atentos a su palabra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Busquemos segunda de Corintios, vayan tomando nota, segunda de Corintios capítulo 1, dice la Escritura, versículo 19, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, está hablando el apóstol Pablo,
de la predicación de la palabra profética. La palabra profética es Cristo. Cuando predicamos el Evangelio estamos predicando profecía. Profecía es visión, es luz. El mundo está lleno de tinieblas, hay ignorancia a la verdad. El hombre cree que ir a la universidad le dará sabiduría. Esa no es sabiduría, sigue estando en tinieblas, aunque vaya a la universidad, estudie maestría, estudie doctorado, sea un científico, sigue estando en tinieblas, a menos que venga Jesucristo. Solamente en Jesucristo el médico, el ingeniero, el científico puede ser alumbrado y entonces conocerá la verdad y será libre del engaño del enemigo. Por eso el apóstol Pablo está hablando de predicar el Evangelio. Versículo 19, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, dice Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. O sea que tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios, la palabra profética, la que predicamos. Tienes que hablar de Jesucristo a tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo. Tienes que hablar de Jesucristo en la oficina, en la calle, a tus amistades. Habla de Jesucristo en la escuela, en el salón de clases. Háblale a tus maestros. Háblale a la gente. Usa las redes sociales para hablar de Jesucristo y alumbrar. Este es un tiempo donde debemos hablar mucho de Jesucristo, porque la gente está bajo tinieblas, bajo ignorancia, y hay un enemigo que trata de tomar la ventaja por medio de las prácticas de la brujería, de la hechicería, de la astrología. Gente que consulta el horóscopo creyendo que los astros les van a dar respuestas a sus problemas, sus necesidades. Gente que consulta con adivinos, gente que anda buscando respuestas en lugares equivocados. Por eso dice aquí la Escritura que solamente Jesucristo es sí. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él, son en Cristo, sí, y en Él, amén. Está cerrado, sellado, así es. El diablo se sujeta a la palabra que predicamos. El diablo retrocede ante la palabra que predicamos. Y cuando reprendemos demonios, los demonios tienen que hacerse a un lado. Por eso tenemos que considerar lo que es la palabra profética de Dios para el tiempo de hoy. Vayamos a Isaías, que habla de la profecía de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Isaías, capítulo 60 de Isaías, dice la Escritura, levántate, resplandece. Se refiere a ti y a mí, hijos de Dios, hijas de Dios. Somos cristianos para alumbrar, para ser como el sol en la tierra. El sol cuando sale disipa las tinieblas, cuando la luz alumbra, cuando tú predicas a Jesucristo en tu trabajo, la oficina, en la calle, en la escuela, estás alumbrando y las tinieblas tienen que disiparse. Todo el infierno se va a levantar contra la predicación del Evangelio.
Y si tú eres el portador del Evangelio, los demonios tratarán de atacarte, pero si tú estás firme en la palabra, los demonios no podrán hacerte nada, todo lo contrario, huirán. Esta es una batalla de resistencia entre el conocimiento de la verdad o la ignorancia de la verdad. Si tú resistes con la verdad, tú sabes que la palabra sana, háblale a tu cuerpo sanidad. Si tu cuerpo se tarda en responder, sigue hablando sanidad a tu cuerpo. La sanidad es sí y amén, es promesa de Dios. El cuerpo se sujetará a la palabra hablada. Los demonios de enfermedad estarán resistiendo la palabra hasta que no les queda más que salir del cuerpo. Y cuando salgan, viene la sanidad. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Resistid al enemigo. Aleluya. Aleluya. Todos estamos librando la batalla de fe. Esta es la batalla de fe. Es la batalla contra un enemigo invisible que está haciendo daño visible en lo físico. Personas enfermas con muchas enfermedades, personas con problemas económicos, están saliendo de un año, entrando a la cuesta de enero, endeudados, son problemas serios. La deuda es una cautividad demoníaca espiritual. El que está endeudado está aplastado por el diablo, y así como viene la situación de escasez, vendrá la pobreza, vendrá la ruina, vendrá la enfermedad. Si estás endeudado, ¿cómo vas a cubrir tus enfermedades? Por eso tenemos que creerle a Dios. Dios nos ama. Dios quiere que tú y yo le creamos. Debemos predicar el Evangelio a mucha gente allá afuera que está bajo tinieblas, engañadas por el diablo, están atormentadas, necesitan ser rescatadas. Pero para irlas a rescatar yo tengo que caminar en luz. De eso se trata esta reunión. Venimos para ser libres de temores, de miedos, libres de enfermedades, de todo espíritu que pueda estar perturbándonos, y ser fortalecidos en fe para salir a predicar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y dar fruto en el reino de Dios. Dios quiere que demos fruto y estamos en el mejor tiempo de hoy. Volvemos a Isaías 60, estamos en la profecía de hoy. Dice la Escritura 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hemos estado repitiendo este texto bíblico durante muchos años, pero creo que este año 2018 es el año del cumplimiento de esta profecía, porque Dios ha hablado. Dice, levántate, resplandece, está hablando de luz, luz que alumbra en las tinieblas, luz, antorcha, faro de luz, alumbrando donde hay tinieblas, o sea, donde hay pecado. Cuando estamos viendo en las noticias tanto pecado de adulterio, fornicación, violación sexual, las mujeres andan con miedo y temor. Estaba yo escuchando algunas
noticias de algunos países que han puesto furgones de trenes en el metro ya para mujeres, exclusivamente para mujeres. En Colombia no les funcionó, tenían 2 años haciéndolo, no les funcionó. Es que el problema no está en el ser humano en sí, o sea, en que puede dominar sus instintos, está en la naturaleza del pecado. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos esa naturaleza va a aflorar, o sea, la lujuria, la concupiscencia, tanto en el hombre como en la mujer. Así que la naturaleza de maldad está tanto en el hombre como en la mujer, pero aflora más en el hombre porque el hombre fue creado para la conquista, pero ya rompió límites el varón porque el pecado es una fuerza espiritual que domina. Veía yo una noticia donde un varón dijo: es que yo no me pude detener cuando vi a esta mujer y la tocó. No se pudo detener. Como pastor he conocido casos de jóvenes que me han pedido que les ayude por la masturbación, no se pueden detener. Están luchando con su lujuria. El pecado más secreto durante mucho tiempo en la iglesia era precisamente, no hablar de sexo. El diablo dice: no, en la iglesia no se hable de sexo, mientras el diablo trabajaba. ¿Y cuántos jóvenes estaban luchando con la masturbación? Todo esto está en la naturaleza humana. La religión no me puede cambiar. Una persona puede amar al Señor y tener el mejor deseo de servirle, pero si está lleno de lujuria y concupiscencia, estará en problemas. Por eso aquí dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Creo que este año 2018 es un año de luz, porque el 8 significa precisamente nuevos comienzos. Hay tinieblas, las tinieblas de la noche, pero sale el sol, alumbra, y el 18 significa vida. Y estamos en el 2018. La Biblia habla y Dios es muy claro al señalar los tiempos de hoy. Vayamos a Joel. Joel es un libro profético para la iglesia, para nosotros, porque fue el libro que habló el apóstol Pedro en su primer mensaje de evangelismo cuando nació la iglesia hace 2018 años en Jerusalén. La iglesia no nació en Roma, nació en Jerusalén, y la iglesia nace en luz, la luz que vino del cielo por medio del Espíritu Santo. Por eso el que está bautizado en el Espíritu Santo es una antorcha que debe alumbrar donde quiera que esté. Dice la Escritura en Joel capítulo 2, versículo 28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está hablando de el derramamiento del Espíritu Santo en toda persona humana, toda carne. Y si lo queremos generalizar hasta en los animales, el Señor se está moviendo. Un día se movió en los tiempos de Noé. Los únicos que obedecieron la palabra de salvación fueron los animales, no los seres humanos. Cuando la Biblia habla de carne, habla de un ser vivo, el ser vivo puede ser un ser humano, pero también un animal.
Y dice Dios en los últimos tiempos, esto se refiere a los tiempos de la iglesia, los postreros tiempos comenzaron cuando nació la iglesia. La iglesia nació hace 2018 años, o sea que los postreros tiempos comenzaron hace 2018 años. Hoy estamos en el año 2018, estamos ya en el final de los postreros tiempos. Y dice aquí la profecía: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. O sea que Dios, a través del Espíritu Santo, iba a levantar en la familia a hombres y mujeres a predicar el Evangelio. Profetizar es hablar de Jesucristo. Jesucristo es el espíritu de la profecía, dice Apocalipsis 19:10, el testimonio de Jesús es el espíritu mismo de la profecía. El Espíritu Santo viene a una persona, porque toda persona es criatura de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo viene sobre personas, no sobre denominaciones, no sobre religiones, viene sobre personas. Y dice aquí: voy a derramar de mi espíritu en personas y van a profetizar. Versículo 28 en su parte media dice: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Habla de tres señales importantes. Número 1, habla de profecía. Número 2, habla de sueños. Número 3, habla de visiones. Este es el lenguaje de Dios. El lenguaje de Dios son señales. Dios habla a través de profecía, por eso debemos estar atentos a la profecía como una antorcha que alumbra. Tú vienes a escuchar palabra de Dios, palabra del cielo. El Espíritu Santo te está confirmando todo ello a través de las escrituras que tienes en tus manos, para que tú te afirmes en fe y creas verdaderamente en el Dios que te ama. Dios habla por medio de señales. Número 1, profecía. Número 2, sueños. Número 3, visiones. Es el lenguaje de Dios. No es el lenguaje de la religión, es el lenguaje de Dios. Dios le puede dar sueños a cualquier persona. Dios le puede dar visiones a cualquier persona. Dios le puede dar palabra a cualquier persona. Un día, para sacudir a un hombre que era testarudo y no quería creer ni obedecer la palabra de Dios y se decía profeta, entonces Dios permitió que una mula hablara al profeta. Así que Dios puede hacer hablar hasta las piedras. Debemos caminar con el Espíritu Santo para tener discernimiento de la voz de Dios, porque hay un imitador de la voz de Dios, y aquí es donde está el peligro, el riesgo, porque hay un enemigo de Dios en la tierra que se llama Satanás, el diablo. Es un espíritu imitador de las cosas de Dios. Si Dios ha puesto señales para orientar la verdad a través de la profecía, a través de sueños y visiones, también el diablo pone lo mismo para confundir, para engañar. Por eso encontramos falsos profetas, encontramos falsos sueños, encontramos falsas visiones. Si una persona tuvo un sueño, tiene que probar el sueño. Si tuvo una visión, tiene que probar la visión. En el sistema católico romano hemos conocido historias de personas que dicen: se me apareció la Virgen.
pero nunca comprobó a través del Espíritu Santo y las Escrituras si esa visión era de Dios o no era de Dios. Y es allí donde está el engaño del enemigo. Dice la palabra en Primera de Juan que debemos probar los espíritus. Primera de Juan. Y por eso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque caminamos en un mundo donde el enemigo trata de confundir, de engañar. Venimos hoy a la iglesia para afirmarnos en fe, tener conocimiento de cómo el enemigo puede atacarnos. Dice la Escritura, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Aquí dice, probad los espíritus. Hay espíritus buenos y espíritus malos que están en la tierra. Un espíritu necesita un cuerpo donde manifestarse. Por eso andan buscando un cuerpo donde manifestarse. Si es espíritu bueno, para hacer cosas buenas, pero si es espíritu malo, para hacer cosas malas. Cuando hoy en las noticias estamos viendo tantas personas en maldad, es porque son espíritus que están dentro de sus cuerpos, que están llevándolos a la maldad. Pero eso no lo conocen ellos, no lo entienden, y la ciencia, la psicología y todo ello no lo puede entender, porque es espiritual. Es espiritual. Los demonios necesitan un cuerpo donde manifestarse. Hagamos un paréntesis allí, vayamos a Mateo. Jesucristo habló de los demonios que necesitaban un cuerpo. Jesucristo dijo en el capítulo 12 de Mateo, Mateo 12, ¿van tomando nota? Porque la lucha que tú y yo libramos son contra demonios, contra espíritus malignos. Guerra espiritual es contra esos espíritus. Los espíritus son verdaderos, son reales, están en la tierra. Y Dios dice, tienes que diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre los espíritus buenos y los espíritus malos. Ahora, en general, los espíritus necesitan un cuerpo. Vamos a ver, versículo 43, Mateo 12, 43. Jesucristo está hablando del espíritu malo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿de dónde sale? Sale del cuerpo del ser humano, del hombre. Anda este demonio por lugares secos. Anda desesperado. Anda preocupado, anda afligido. Los demonios son personas, tienen sentimientos, tienen emociones. Los demonios también son atormentados. Como cualquier persona, tienen un alma donde se manifiestan. Lo único que no tienen es cuerpo. En cambio, tú y yo somos espíritu y sí tenemos cuerpo, porque el Señor nos dio un cuerpo. Aquí los demonios son aquellos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. No sabemos el tiempo, pero dice la Biblia que un ángel cayó y arrastró la tercera parte de los ángeles. Así que están en la tierra. Algunos de estos ángeles caídos se convirtieron en demonios. Y esos demonios andan buscando cuerpos, donde manifestarse. Los demonios no hacen diferencia si es cristiano o es musulmán, o es budista, o es ateo, o está en la universidad,
o es profesionista, o es hombre, o es mujer, no, buscan un cuerpo humano. Puede entrar al cuerpo de una mujer y hacer que la mujer hable como varón para espantar a la gente. Oh, esa mujer está hablando como varón. No es la mujer, es el demonio que tiene la mujer. Sáquele el demonio y vuelve a hablar bien. Los demonios están aquí para engañar, confundir, perturbar. Por eso tenemos que caminar con el Espíritu Santo para tener discernimiento de todo ello. No caminar con miedo ni temor. El Espíritu que recibimos es el Espíritu del poder de Dios para confrontar la mentira del enemigo. El mundo espiritual es real, más real de lo que tú y yo consideramos. Nosotros hemos crecido en un ambiente de lo natural, del mundo de lo natural. No conocemos lo espiritual a menos que vayamos con los brujos y hechiceros. Entonces empezamos a conocer el mundo espiritual malo, pero que ellos dicen es bueno. El hecho de que un brujo, un hechicero haga un ritual, haga un tratamiento y el enfermo sane, no quiere decir que haya la verdadera sanidad. Simplemente le quitó el demonio y dice, después te vuelves otra vez. Es para engañar. Entonces la persona dice, oh, esa persona me hizo un buen trabajo. Y empiezan a creer en los brujos y hechiceros. Por eso dice la palabra, prueba si los espíritus son de Dios. Pruébalos, pruébalos. Solamente podremos tener discernimiento por medio del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, primero tenemos que arrepentirnos de todo pecado y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. De eso se trata la predicación del Evangelio. Salimos a evangelizar los jueves, llevando el Evangelio para que la gente se arrepienta de todo pecado, acepte a Jesucristo y venga a la salvación. Entonces hay que ministrarle, hay que orar para que las personas reciban el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien les ayudará allá afuera, en el trabajo, la calle, en su propia casa. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene a morar dentro del cuerpo de la persona. Y donde está un cristiano, ahí está el Espíritu Santo para ayudarlo en cualquier momento. Pero si el Espíritu Santo no está en el cuerpo, ¿quién estará? Los demonios. Una persona que se masturba, ¿le abre puerta a los demonios? Pregunto. ¿Le puede abrir puertas una persona que se masturba a los demonios? Puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven. Una persona que llega a fornicar en su juventud, dominado por sus pasiones ya de lujuria, llega a fornicar. Pregunto, ¿el demonio tiene derecho para entrar a su cuerpo y tomar lugar en su cuerpo y en su mente, en su voluntad? La Biblia dice que el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Ahora, esa persona, como fornicaria que es, se convierte en un mentiroso. Díganle a una persona que fornica, ¿tú estás fornicando? No, yo no. Esa persona un día va a enamorar a una joven, posiblemente se lleguen a casar, pero esa joven no sabe su pasado, no sabe el problema que trae.
El que se frota las manos es el diablo. Voy a hacer mi mayor obra destructiva para cuando ya estén casados, tengan familia, tengan hijos, entonces daré el zarpazo. Cuando en un matrimonio, en una familia se descubre el adulterio no comenzó en el momento que se descubrió. Cuando la esposa de pronto lo supo, no, allí no comenzó la historia comenzó posiblemente cuando fornicó antes de casarse. Por eso vino Jesucristo, hermanos y hermanas. Este es el ministerio de Jesucristo, echar fuera demonios. Es el sello del ministerio de Jesús que lo caracterizó. No puede haber sanidad si no hay liberación de demonios. Jesucristo vino a echar fuera demonios, no vino a condenar al fornicario ni al adúltero. Tenemos la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio. La llevaron a Jesús. Jesús le dijo a aquellos que querían apedrearla porque la estaban señalando como adúltera, fornicaria. Querían matarla porque la ley religiosa era que tenía que morir por pecadora que era. Jesús le dijo: el que esté libre de pecado, habló la palabra profética, era el ungido de Dios y habló la palabra, era la antorcha que alumbraba. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se sintieron todos redarguidos estos varones porque la Escritura dice que todos hemos nacido en pecado, todos. Entonces el Espíritu Santo los redarguyó a todos allí y no les quedó más que tirar la piedra e irse. Mujer, ¿dónde están los que te acusan, los que te condenan? Ella volteó a ver y dijo: no, se fueron, no están. Jesús dijo: vete, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. De eso se trata el ser cristianos en la tierra, no estar pecando. El que está pecando está bajo el yugo del enemigo, esclavizados del enemigo. Tú y yo no hemos salido de allí. Por eso tenemos que fortalecernos en fe, tenemos que aprender a usar la palabra con nosotros mismos, nuestras familias, mantener en santidad nuestras vidas, nuestras familias y ayudar a otras personas allá. Nadie puede librarse de la lujuria ni de la concupiscencia por sí mismo. Nadie, porque hemos nacido de esta manera en el pecado de Adán y de Eva. Solamente Jesucristo es el único que puede ayudarnos a librar esa batalla de lujuria y concupiscencia hasta que ya no esté dominando en nuestras vidas. Y tenemos que orar y ayunar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Isaías 58:6 que el ayuno destruye fortalezas del diablo. Esas fortalezas que están sobre Villahermosa, sobre Tabasco, sobre el sureste, sobre México, deben ser destruidas. Ese es el trabajo de una iglesia local, no de religión, no de entretenimiento religioso, sino ser luz en la ciudad. Villahermosa tendrá la bendición de Dios y la iglesia que trabaja en Villahermosa empieza a reprender demonios. Es lo que Jesucristo hizo. Jesucristo recorría ciudades y aldeas, dice la Biblia. Él enseñaba de las Escrituras, predicaba el Evangelio y sanaba las dolencias del pueblo. Al decir sanaba las dolencias del pueblo, era porque Él echaba fuera todos los demonios. Si nosotros como cristianos no estamos enseñando las Escrituras, no estamos predicando el Evangelio, no estamos echando fuera demonios, pues no estamos trabajando en la gran comisión. Jesucristo viene a recompensar a todos aquellos que hemos trabajado para Él. Estamos aquí para trabajar para el Señor, porque todo cristiano ya tiene la vida eterna.
Cristo vino a darnos la vida eterna. Si ya tenemos la vida eterna, ¿qué hacemos aquí en el planeta Tierra donde el diablo está atacando? Mejor vámonos al cielo a descansar, a vacacionar, porque la Biblia dice que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, Él vendrá a reinar 1000 años en el planeta Tierra y vendrá con la iglesia resucitada y los muertos en Cristo van a resucitar. O sea que un día, si llegáramos a partir de la tierra, un día vamos a resucitar. Entonces, ¿para qué estar peleando contra el diablo? ¿Para qué estar peleando contra las enfermedades? ¿Para qué estar peleando contra la pobreza, la ruina y todas las obras del diablo? Mejor vámonos al cielo. Pero el Señor no nos requiere ahorita en el cielo. Hay mucha gente en la tierra que necesita salvación. El mundo está perdido. Ellos no saben acerca de la vida eterna a menos que tú y yo se lo prediquemos. Por eso tenemos que llenarnos del conocimiento de Jesucristo para darlo a conocer y que la gente venga a reunirse con nosotros para ser enseñados y pueda ayudar a otras personas. Volvemos a Mateo 12:43, donde habla de un demonio que dice, versículo 44, el demonio dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea que el propósito del demonio al salir es regresar. Son tercos. No, ya le gustó tu cuerpo. Y va a hacer lo posible por regresar. Vayan a la iglesia Maranata y echan fuera demonios. Sí, dicen los demonios, pero allá los espero allá afuera. Tú tienes que estar conscientes de todo ello y decirle, demonio, no, ya saliste, ya no regresas. Díceselo. Ya saliste, ya no regresas. Los demonios son personas. Tenemos que conocer todo lo que es el mundo espiritual y la palabra de Dios, las escrituras nos van enseñando todo ello a través del Espíritu Santo. Hay mucho que aprender y poco tiempo que tenemos en esta mañana. Así que solamente te digo que tu cuerpo fue creado para el Espíritu Santo, no para los demonios. Y cuando tú aceptases a Jesucristo, el Señor empezó un proceso de liberación en tu vida. Has estado luchando con tu carácter, con el enojo, la ira, los celos, la envidia, la codicia, con la lujuria, la concupiscencia. El Señor va a ayudarte a ser libre de todo ello poco a poquito. Pero tienes que perseverar, tienes que estar viniendo a las reuniones de la iglesia, porque solamente a través de la palabra tú puedes ser libre. Así que hay que esforzarse, perseverando y conociendo acerca de esta verdad. Dice la palabra, si le dejamos entrar al demonio, versículo 45, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Hemos conocido a personas que un día aceptaron a Jesucristo, rechazaron a Jesucristo, se volvieron al mundo y están en peores condiciones después. Peores condiciones. Por eso tengamos presente este estudio, porque los demonios están para hurtar, matar y destruir, están en su obra destructiva. Y el Señor quiere que tú y yo alumbremos en esta tierra, echando fuera a todos estos espíritus que nos perturban. Volvemos a 1 de Juan. Cuando tú tengas un sueño, recuerda que el lenguaje del Espíritu Santo son
la profecía, sueños y visiones. Pero dice la Biblia, tenemos que probar si los espíritus son de Dios. Capítulo 4 de Primera de Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estamos en un tiempo donde debemos tener discernimiento para entender quién está hablando la verdad y quién está hablando la mentira. El hecho de que tengas un sueño, hasta porque hay personas que dicen: soñé con un ángel y era blanco. La Biblia dice que Satanás se viste también como ángel de luz. El hecho de que haya soñado con un ángel blanco no quiere decir que sea de Dios. Hay personas que dicen: soñé con Jesucristo. ¿Con Jesucristo soñaste? Sí. Pues, qué bueno. Damos gracias al Señor por los que sueñan con el Señor de una manera tan vívida. Sí, lo vi, era tan hermoso. Su cara, sus ojos. ¿De qué color eran sus ojos? Azules. Yo pregunto, ¿dónde en la Biblia habla del rostro de Jesús? Cuando Juan el apóstol vio a Jesús, esto habla del Apocalipsis, cayó como muerto, era Dios. Los que conocieron a Jesús cara a cara ya no están en la tierra, y no existía la fotografía ni el video. No hay registro de nada de ello. La Biblia dice que Dios es espíritu y a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra, porque la palabra nos lleva al mundo espiritual, para no caer en el engaño del enemigo. No caminamos por vista, caminamos por fe. La palabra me llena de fe. Cuando la presencia del Señor está en un lugar, está en una persona, la persona se quebranta, empieza a llorar porque siente, es un sentimiento muy hermoso de que Dios lo está cobijando, le está abrazando. Son palabras inexplicables que nadie puede decir lo que está sucediendo. Simplemente se manifiesta el quebranto y el lloro. ¿Estás llorando porque estás triste? No, estoy contento. ¿Cómo llorando porque estás contento? Sí, estoy llorando porque estoy contento, porque el Señor está conmigo. Pues no te entiendo. No, nunca lo vas a entender porque estás en el mundo natural. Yo estoy en lo espiritual. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Todo este es un proceso. Y Dios quiere revelarse a nuestras vidas, pero es por eso tenemos que acudir a Él. Vayamos nuevamente a Isaías 60, porque este es el tiempo que estamos viviendo, cumplimiento de la profecía. 60. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, son los tiempos de hoy. Como el año 2017, cuántas tinieblas conocimos y oscuridad las naciones. Pero dice Dios: mas sobre ti amanecerá Jehová. Dios tiene una promesa para el 2018. Dios se va a revelar como nunca en tu vida, hermano y hermana. No va a depender de ti, va a depender de Dios. Dios te ama y Él se manifestará. Solamente persevera, porque tienes que estar en el lugar del encuentro con Dios. Tiene que haber un lugar preciso para encontrar el milagro. Los que andan dándole la espalda a Dios, huyendo de Dios, no podrán encontrar este milagro. Aquí esta palabra tiene que ver con nosotros, la iglesia, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y dice la Biblia: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Creo que a partir de este año 2018 el mundo entero va a conocer el poder de Dios a través de la iglesia de Jesucristo. No religión, sino de la verdadera iglesia que nació un día de Pentecostés bajo el poder del Espíritu
Espíritu Santo en prodigios y milagros. Y hoy el Señor empezará a manifestar su poder para que las personas salgan de tanta incredulidad. Será un gran avivamiento que empieza, y creo que este es el año. ¿Y por qué? Porque Dios nos habla con señales. Volvemos a Joel, porque aquí en Joel está hablando de esas señales para el tiempo final de los postreros tiempos. ¿Cuáles son? Los tiempos de hoy. Dice la Escritura en Joel, capítulo 2, versículo 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Habla de nosotros, siervo y sierva, habla de los que hoy servimos, habla del cristiano. O sea que el Señor estará derramando su espíritu en toda carne, pero aquí está hablando ya de nosotros. Este es un despertar. El versículo 29 está hablando de un avivamiento propio de la iglesia. Versículo 30, tú tienes que estar preparado por lo que viene y ya empezó. Daré prodigios en el cielo y en la tierra. Así dice Dios, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto habla de mucha violencia en la tierra, habla de muerte, habla de desastres naturales, habla de fenómenos de la naturaleza inexplicables, y como no lo pueden explicar, pues solamente tómenle una foto, y para el selfie, nada más, pero nadie lo puede explicar. Por eso estamos viendo cambios climáticos tremendos que no se habían visto en otros tiempos. Los 4 elementos de la naturaleza, Dios tiene control, y estamos viendo cómo Dios está usando los 4 elementos de la naturaleza: el aire, el fuego, la tierra, el agua. Y dice aquí, versículo 31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, que vamos a ver señales en el cielo y en la tierra que se irán incrementando en la medida que avanza el tiempo. ¿Cómo comenzó el año 2018? A ver, proyéctenme la superluna que hubo el 1 de enero. Así comenzó 2018, con una superluna. Allí está esa hermosa foto del día 1 de este enero 2018, donde vemos el tamaño de personas comparado con la superluna. Esa luna se ve cerquitita. Es un fenómeno astronómico propio de los tiempos que Dios ha determinado, tiempos proféticos, y eso fue lo que sucedió el 1 de enero. Dios está hablando, porque la luna es tipo de la iglesia. ¿Por qué la iglesia es comparada como la luna? Porque la iglesia no tiene luz propia. Nosotros no alumbramos por nosotros mismos, nosotros alumbramos por la luz de Jesucristo, quien dijo: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. La Biblia dice que Jesucristo es el sol de justicia, o sea que nuestro sol es Jesucristo y el sol nos alumbra. Y entonces nosotros como luna alumbramos donde hay tinieblas. ¿Para qué existe la iglesia en la tierra? Para alumbrar las tinieblas, para que los pecadores salgan de las tinieblas, para que los pecadores sean alumbrados con la luz. ¿Cuál luz? La luz de Jesucristo que tú y yo predicamos. Predicamos a Jesucristo, predicamos la palabra profética. Por eso la iglesia es tipo de la luna. ¿Qué luna? Luna llena. ¿Por qué luna llena? Porque es la que más ilumina la tierra.
y es muy hermosa, pero esta luna se le llama superluna, no es cualquier luna llena, es una superluna, porque 2018 Dios está hablando, va a ser un año de la super iglesia. Dale la gloria al Señor, aleluya. ¿No te da gozo y alegría? No va a depender de ti, va a depender del sol. El sol de justicia es Cristo Jesús. Juan, dice la palabra en Juan capítulo 1 versículo 4, en él estaba la vida, se refiere al sol de justicia, se refiere a Jesucristo. En él estaba la vida, Cristo es vida, vida. Yo predico vida, tú predicas vida, predicamos vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Donde hay luz, ya no hay tinieblas. ¿Qué son las tinieblas? ¿Qué son las penumbras? Falta de luz. No hay luz. ¿Qué necesitamos cuando hay tinieblas? Luz. ¿Y quién trae la luz? Pues nosotros. Entonces, donde hay un cristiano, hay luz.